yo les hablé hace un rato de mis clases con la lingüista Dina Sanemeterio. Y obviamente que yo me di cuenta que si bien yo tenía que formarme musicalmente lo mejor posible, yo también tenía que estar como avalada por otras ciencias y por otras disciplinas que me aportaran mayor sabiduría para poder organizar este tipo de metodología. Entonces, una de las cosas que me sirvieron muchísimo, fue la Gestalt, que me munió como de, sobre todo, las leyes que rigen el comportamiento de la percepción auditiva. La lingüística, como les mencioné anteriormente, la psicología, es imposible sin ella, la neurociencia, en este momento que se ha puesto tan de moda, pero hace muchos años que se trabaja en neurociencia, donde hasta podemos observar con los aparatos que hay internamente en el cerebro lo que se produce por determinados estímulos musicales. Es decir, que tal frecuencia produce tal respuesta en el cerebro, tal efecto produce tal cosa en el cerebro, etc. De modo que aporta esto muchísimo al análisis y a la formación auditiva, a los que también hacemos formación auditiva. Nos da muchísimos elementos para caminar por caminos seguros y organizados, para que, además de dar clases por ahí entretenidas, los oídos de los alumnos progresen clase a clase, porque al punto 1 le sigue el 1,5, el 2, el 2,5, el 3, y si uno no tiene claro ese camino, puede saltear cosas y generar más que una educación auditiva, un desorden auditivo y a la vez una frustración auditiva. Los alumnos empiezan a pensar, che, yo no escucho, che, yo escucho cada vez menos, escucho mal. No, todos pueden mejorar y mucho la parte auditiva. Y aún aquellos que tienen oído absoluto también tienen que hacer una buena educación auditiva que trabaje toda la parte sensible del sonido, porque por un lado es cómodo tener oído absoluto, porque uno, sobre todo cuando da clase, escucha tuk y ya sabe, sol, fa, en una orquesta, pero a veces hasta molesta. Uno está en un concierto y empieza a adelantársele el nombre a la línea hermosísima que está haciendo la fila de chelos, y está como cantando con el nombre de las notas lo que están haciendo los chelos, lo cual es completamente insensible. Entonces, quienes tenemos oído absoluto tenemos que educar el oído relativo y viceversa, y los que tienen oído relativo ir adquiriendo el absoluto mediante un trabajo auditivo muy organizado, que todas estas disciplinas que les estoy mencionando nos ayudan a organizar el trabajo. Por supuesto, no podría estar ausente la filosofía, la lógica, y como seres que vivimos en un mundo histórico y sociológico determinado, no puede estar ajena la historia y la sociología. Porque entonces también comprendemos mejor a los compositores, porque no son gente que vive aislada y en otro planeta, sino es gente que está conviviendo con su época, con una situación histórica determinada, con una cuestión sociológica determinada, que influye, y lo vamos a ver en determinadas cosas que digamos en los análisis que hagamos de las obras, en la producción artística. Y también a los músicos que producen música les influencian las otras artes, y muchas veces van como parejas las artes entre sí, aunque a veces, bastantes veces, ¿no? Andrés
los músicos vamos después que los pintores y que los escultores. Pero bueno, llegamos, llegamos. Cuando escuchamos a Debussy, estamos viendo también a los pintores impresionistas. Así que bueno, a veces tarde, pero llegamos. Fíjense, un solo ejemplo se me viene ahora a la cabeza. ¿Qué pasa cuando ustedes están tocando una sonata de Mozart y Mozart pone fuerte y a los dos compases piano? Y uno escucha a un pianista, dos pianistas, tres pianistas, pero buenos, hacen fuerte disminuyendo al piano. Él también usa Mozart, el piano, es un gran fuerte, el fuerte disminuyendo al piano, pero la sensación que nosotros tenemos es completamente diferente. Y es la sensación del claro oscuro de la pintura de esa época. Como ver un cuadro, donde representa ahora un tipo con una vela, no me acuerdo de quién es. Vos que sabés todo. Latour, ¿no? Latour. Él sabe un montón de pintura. Lo que yo sí me acuerdo es que acá es todo marrón, acá es todo amarillo, todo marrón. Entonces, eso es el claro oscuro. Ese es Mozart cuando dice fuerte, piano. Y hasta se encarga de ponerlo en los dos pentagramas, arriba y abajo. Arriba y abajo, cuando entra el piano en la mano izquierda, el piano en la mano derecha. Entonces, lo mismo que si yo el cuadro, marrón, después amarillo, después marrón, no. Vayamos con el marrón, modulándolo al amarillo, el amarillo, modulándolo al marrón. Estoy quitando la esencia de eso que se llama claro oscuro. O sea, a eso me refiero cuando los intérpretes no pueden desconocer qué produce una cosa o la otra y no son dueños de hacer lo que se les dé la gana. Así, cada uno viene a hacer lo que se le dé la gana. ¿Quién soy yo para decirle que haga? Yo estoy defendiendo a Mozart, a Beethoven y a todos ellos, no, pero después sean libres. Pero sepan que están transgrediendo. Y si quieren ser transgresores, séanlo todo lo que quieran. Pero sepan que el que escucha está escuchando una cosa que no es la que pensó y organizó en su cabeza Mozart, Beethoven, Chopin o quien fuere. ¿Cuál es el objetivo del método? Uno puede sintetizarlo muy fácil. Queremos decirle qué es lo que se informa con lo que está en sus manos como partitura e inmediatamente el impacto que eso produce a la percepción. Esto es indispensable. Yo voy a usar ejemplos muy banales para que se entienda, porque después para más complicado van a ser cuando empiecen a analizar con los chicos. En la música lo que es ascendente tiene mayor tensión que lo descendente. Carla va a tocar una melodía ascendente y después casi la misma descendente. Y ustedes van a ver que la ascendente los deja en tensión y la otra, bueno, no estoy pensando. Toca, Carla. Es evidente que me quedé ahí como colgado y la otra me llevó al reposo. En las clases de audio, los que están yendo, los que ya fueron, seguramente les costaba mucho más cantar los intervalos descendentes que los ascendentes. Y esto es normal, che. Así. No es que fueran anormales. Hay muchas cosas que uno cree que hace de anormal, pero le han hecho creer en las clases que no es anormal, pero en realidad es así como reaccionamos perceptivamente hablando. La velocidad. La velocidad es importantísima en la música. Y determinar la velocidad de una obra es, les diría, crucial.
ustedes le bajan o le suben la velocidad que corresponde a esa obra y se convierte en otra cosa. Tan es así que uno en grabaciones de gente muy afamada escucha el comienzo de la fantasía en do menor de Mozart. ¿Sí? Entonces, como es muy apasionado, empiezan pero después cuando se dan cuenta que empezaron a esa velocidad y les viene el chao, aceleran y se olvidaron que eso es la misma velocidad para lo que viene. Es decir, que uno tiene que pensar antes de empezar cuál es la velocidad y concentrarse en eso. Yo siempre les digo que a la gente que toca un instrumento, que cuando se sienta antes de empezar, en lo más que se tienen que concentrar es en pensar cuál es la velocidad que tiene lo que van a hacer. Porque una vez que largaron, ya están. Largaron para abajo, para arriba y no está por eso de desacelerar o acelerar, por más que los grandes graban chochos de la vida con cambios de velocidad cuando se quedan o por debajo o por encima. Entonces, la velocidad es algo que nos influencia muy grandemente porque es algo que la tenemos incorporada a nosotros mismos. Uno dice la velocidad media lo tiene uno estabilizado, pero porque el tempo de mi corazón está en velocidad media. Entonces, mientras nosotros informemos con velocidad media una obra, va a haber estabilidad auditiva en ese solo aspecto. Uno después puede modificarlo con otras cosas. Pero cuando uno sube el umbral o lo baja el umbral, hay tendencia a que uno quiera encontrarse con su propio umbral de velocidad. Entonces haya aceleramientos generalmente tanto en lo bajo como en lo alto. Por eso los directores que tienen un grupo que está tocando y cada uno está buscando de llegar a su propia velocidad, se las ve negras y empieza y los para con la mano y les dice así, por favor no rajen porque hay que mantener el tempo. O cuando es muy lento, un largo, si les marca el pulso a desfasarse todo el mundo y tiene que hacer lo que se llama en dirección subdivisión sugerida. Es decir, que hacen esto, ¿sí? Para que tengan la subdivisión y más o menos, aunque sea muy lento, no empiece todo el mundo a disparar. Debemos notar que eso es una banalidad lo que les estoy contando, pero es así de importante en la música. Lo mismo el tipo de subdivisión de la música. Ustedes tocan en compases de subdivisión binaria del pulso y en compases de subdivisión ternaria del pulso, alias compases simples, compases compuestos. La subdivisión binaria siempre nos va a tener más estabilizados porque nos acompaña desde la panza de la mamá. Yo que tengo 2 hijas, mis hijas jamás de la vida me patearon en subdivisión ternaria, siempre en subdivisión binaria. Y preguntándole a mi hija, que es música también, no le puedo preguntar a cualquier mamá, le tengo que preguntar a las mamás música, che, ¿cómo te patean los chicos? Ella me dijo, no, siempre binaria. Y así con una estadística. Y después cuando venimos a este mundo, las acciones básicas nuestras son de subdivisión binaria. Caminamos, saltamos, corremos en subdivisión binaria. Por eso los soldados marchan en subdivisión binaria. Imagínense un pelotón haciéndolo en subdivisión ternaria. Tum, tan, tan, tum, tan, tan, tum, ta, ta, tu, ta, tum. En realidad la subdivisión ternaria es inherente a la música.
es algo como inherente al lenguaje musical. Porque inclusive las palabras de los chicos, las primeras palabras, son también en subdivisión binaria. Manzana, banana, puré, a ver, podemos seguir. Y solamente la subdivisión ternaria, taratata, puede que la encuentren en una que les está contando esto ahora. Taratatata, tatatatatata. Y no me mandé ninguna con nombre, ¿no? No había ningún agrupamiento ternario. Aun cuando el habla está muy desarrollada. Hay momentos en que uno mete un tresillo, un sencillo, pero en realidad el habla está como plagada de palabras de subdivisión binaria. Entonces, por eso también, cuando nosotros escribimos en subdivisión binaria, estamos estabilizando a la gente. Cuando escribimos en subdivisión ternaria, sabemos que estamos inestabilizando a la gente, en mayor o menor medida. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Yo lo que estoy dando el día de hoy no es análisis propiamente dicho, estoy fundamentando un método. Y después, quienes van a analizar con ustedes son mis queridos Pepe, se llama Alba Gestal, y Carmen. El último día quizá me aguanten de vuelta. Eso lo van a decidir ustedes. Si quieren que la última fase del análisis la hacen conmigo o con ellos. Bien. Otra de las cosas de esta metodología es que no es prejuiciosa. Por eso que yo les decía, hagan lo que quieran. Bueno, no se trata de hacer lo que quieran. Pero los métodos de formas musicales, morfología, o qué sé yo, cuántos títulos tienen, son muy prejuiciosos, porque trabajan las formas musicales o la morfología en base a moldes. Una sonata es tal cosa. Una sonata tiene un tema, puente, segundo tema, qué sé yo. Y luego viene el desarrollo, que es a donde se pone en acción todo aquello que se expuso en la exposición. Y uno, les aseguro, si tienen la paciencia que yo tuve, de pasarse los 2 volúmenes de más conspicuo de los sonatistas, que es Mozart, de las sonatas para piano, no encuentra una sola en donde este molde se pueda verificar de esta manera. Acá sí que somos muchos más que 2 a veces. Mozart utiliza millones de veces mucho más de 2 temas. Y uno en la facultad lo niega, pasa por uno, el puente, el segundo, y los que vienen, qué sé yo, bueno, sí, una elaboración, empieza a decir cualquier cosa porque no quiere encontrar otra cosa que lo que le dijo el molde. Lo mismo, ¿qué es una fuga? Entonces, bueno, una fuga es una composición contrapuntística en donde hay 2 temas. Uno que le llamamos sujeto y otro que le llamamos contrasujeto. Primera fuga del clave bien temperado de Bach tiene un solo tema. La segunda sí tiene 2 unidades temáticas, pero la primera parece que todavía no había aprendido Bach a escribir fugas, porque tiene una sola unidad temática. Entonces, uno tiene que ir a la obra totalmente desprejuiciado y ver lo que cada una realiza y cómo se organiza y qué es lo que posee, y sacar las conclusiones de cada una de ellas. Si no, les aseguro que si las sonatas fueran lo que dicen los tratados, ustedes no se bancarían escuchar más de 2 o 3 sonatas, porque sería un plomo. ¿Por qué? Porque uno ya prevé lo que va a venir, ya se imagina lo que va a venir. Y el famoso desarrollo, ese del cual tanto hablan, que no sabes todo lo que hacemos los compositores en el desarrollo, en las sonatas de Mozart son generalmente una página de transición a la reexposición. Y como la exposición tiene doble barra, es así de larga, cosa que normalmente no respetan. O sea, llegan, ven la doble barra y siguen de largo. En los CD, pocos intérpretes respetan
la barra de repetición. Y es como cambiarle a una casa el plano. Es decir, acá hay una habitación y acá hay otra habitación igualita. Si yo hago esta habitación, no repito, ya si me desacomoda es otra casa. Y con la música pasa exactamente lo mismo. Vamos a hacer que Carla contradiga a los moldes de la teoría tradicional. Ella va a tomar justamente de Mozart la 475 y ustedes van a tener acá anotaditas las 4 unidades temáticas que aparecen. Normalmente acá se cortaría y todo esto lo ignoramos, como si fuera, uno puede decir, es elaborativo de excepción a la regla. O sea, a mí me llenaba la cabeza así con excepción a la regla no sé qué, excepción a la regla no sé cuánto. En las clases de armonía ni hablar, era todo excepción a la regla, porque uno encontraba un montón de cosas, hasta quintas paralelas en bajo, en los corales, decían, no, excepción a la regla. Y así con todas las cosas. Entonces, vamos a escuchar las 4 unidades temáticas de la sonata de Mozart. Otra de las cosas que hacemos, o sea, fui adelantando alguito, es que usamos terminología analógica. La terminología de la teoría tradicional generalmente es simbólica. Uno dice tal cosa y tiene que explicar qué es. La terminología analógica, uno dice las cosas y ya se entiende lo que son. Una banalidad, pero que les va a servir. Cuando ustedes les dicen compases simples, compases compuestos, ustedes preguntan enseguida qué son, o les tienen que decir. Los compases simples son aquellos que tienen el pulso de subdivisión binaria. Los compases compuestos son aquellos que tienen el pulso de subdivisión ternaria. Entonces, directamente, analógicamente, uno puede decir que hay dos tipos de compases, los que tienen subdivisión binaria y los que tienen subdivisión ternaria. Y se acabó. Y hay compases de subdivisión binaria y ternaria de un tiempo de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, hasta que se les ocurre. La percepción tiene sus tiempos. Un compás de 14 tiempos no lo percibe como tal, pero sí siente que hay un levare descomunal que lo tiene completamente inestable hasta que ¡pam!, lo tira a tierra. Entonces, si uno hace un compás de 14, uno de 13, uno de 12, no es perceptiva la diferencia, pero sí que sienten una angustia y una sensación de falta de aire, como cuando van en un avión
y están así porque hay movimiento, ¿tá? Hasta que se estabiliza y viene de la tierra. Bueno, ahí. Por eso que las acentuaciones, cuanto más cortas sean y pares, más nos tranquilizan. Las canciones de cuna tradicionales, anónimas, de todos los países del mundo, son en 2 de subdivisión binaria y además con una velocidad media y además una velocidad constante. La madre se va, tengo por ahí, si se empieza a ser un variable por zona si tiene mucho sueño, pero inclusive cuando las palabras en el lenguaje son anacrúsicas, que producen dinamicidad, acentúan mal las palabras y se recantan en eso. Arro, mi niño. Pero si uno le dice arro, mi niño, arro, mi sol, no sé, te duele más el chico. Entonces, esta es una constante que nos puede servir también para darnos cuenta de que toda cosa que cambiemos cambia la sensación perceptiva en los oyentes y también en la cotidianeidad. Este método sirve también para la vida. Hay muchas cosas cuando no las entienden los alumnos a través de la música. Yo les pongo ejemplos de la cotidianeidad. Y muchas veces a través de lo cotidiano entienden lo musical y lo pueden después aplicar, ¿no? ¿Cuál es en esto de la terminología analógica también podemos mencionar lo que a ustedes les llaman, a ustedes no sé yo que a ustedes les llaman así, pero bueno, generalmente llaman compases melódicos, se llamaba, intervalos melódicos e intervalos armónicos. Ponemos el melódico, porque una cosa se produce primero y otra después, como en las melodías. Pero los armónicos es bastante confuso con lo que en realidad son los armónicos. En los instrumentos tradicionales, toda fundamental tiene una serie de armónicos, desde Pitágoras, que descubrió esto, que siempre aparecen en el mismo orden y van determinando un montón de cosas, en un montón de campos, que no sé si va a haber tiempo en estas 4 horas, pero algunas veces más en la vida a lo mejor tienen ganas de verse con nosotros. Entonces, en realidad lo que pasa con los intervalos es que o se produce una nota primero y otra después, o se producen las 2 notas simultáneamente. Entonces lo llamamos intervalos sucesivos e intervalos simultáneos. Entonces, do, mi, ese es un intervalo de tercera mayor en la sucesión y ese es un intervalo de tercera mayor en la simultaneidad.